Hola de nuevo a todos, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. Presentamos el vídeo de hoy desde el Puente de Segovia de Madrid, donde también podemos ver gárgolas. Además de las figuras del león, el perro y el águila, los tres animales más representados en las gárgolas y que ya hemos visto en vídeos anteriores, en ocasiones nos encontramos con representaciones de otros animales reales. De ellos vamos a hablar en este vídeo. La primera de las imágenes de gárgolas que representan animales reales que nos sorprende ver por ser inusitados en las gárgolas es el asno. Además de aparecer en las representaciones de la Natividad y de la entrada de Cristo en Jerusalén, el asno aparece en algunas leyendas de santos. La Edad Media cristiana hizo del asno el símbolo de la inteligencia relativa que no se deja convencer de la verdad. También tiene una simbología negativa. Es emblema de obstinación e ignorancia y sirvió en la imaginería medieval como montura del demonio de la pereza. El jabalí es también un animal inusual en la representación de gárgolas. En la antigüedad simbolizaba el arrebato, la independencia irreductible y la intrepidez brutal. Para los guerreros celtas y posteriormente los de la Galia fue emblema militar, y para los druidas de Irlanda y también de la Galia fue imagen de fuerza y supremacía intelectuales y espirituales. Sin embargo, el cristianismo fue muy severo con este animal, ya que fue considerado la mala bestia del Apocalipsis y el Anticristo, y pasó a simbolizar la envidia, la brutalidad y la lujuria. Otros animales poco comunes en las gárgolas son los batracios o anfibios. Entre ellos podemos ver el sapo y la rana. En la simbología cristiana, el sapo representa el vicio de la lujuria, la gula o la envidia, pero principalmente representa al demonio. En su aspecto positivo, la rana fue, para los cristianos egipcios de los primeros siglos, símbolo de revivificación y resurrección humana. No obstante, al igual que el sapo, posteriormente se convirtió en símbolo de Satán y de la lujuria. El murciélago es un animal vinculado a la simbología demoníaca. En Poitou hay una leyenda que describe a Satán descendiendo con aspecto de murciélago en medio de una danza impía donde los bailarines caen uno tras otro, heridos de muerte por el simple roce de las alas. Entre las aves tenemos imágenes del loro y el papagayo. En los emblemas de Covarrubias, de 1610, el papagayo simboliza al charlatán. Sobre el loro, Aristóteles nos dice: del pájaro indio, el loro, se dice que tiene una lengua como los hombres, y cuando ha bebido vino, se hace, si cabe, más desvergonzado aún. La gran riqueza de comportamientos de los animales nos proporciona una ambivalencia y una polivalencia que hace del reino animal una fuente inagotable de símbolos y significados. Sus facultades y poderes siempre han atraído al hombre, facultades que incluso ha envidiado y tratado de imitar. A lo largo de la historia, las representaciones de animales reales en todas las artes han hecho referencia a estos poderes, sirviendo, como sabemos en muchos casos, para simbolizar virtudes y defectos humanos. Sin embargo, el gran historiador Emil Mahl nos dice que el hombre medieval representó a los animales en el arte debido a su amor por ellos y no por las alegorías. Un amor por los animales que compartimos y por ello les dedicamos el vídeo de hoy. Os animamos a que os suscribáis a este canal para saber más sobre estas magníficas figuras. Así que, como siempre, hasta pronto, gargoleros y gargoleras.